Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Víctor Marí, profesor del área de Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Cádiz y director del Grupo de Investigación, Comunicación y Ciudadanía Digital de esta universidad. Experto en comunicación educativa, ha dedicado los últimos años a investigar las apropiaciones sociales de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información y el desarrollo comunitario de la ciudadanía digital. Víctor ha publicado recientemente el libro Comunicar para transformar, transformar para comunicar, en el que reflexiona sobre los mitos y los imaginarios sociales de la sociedad de la información. Bienvenido, Víctor. Hola, Ana. Víctor, una idea central de este libro precisamente es la miopía que supone limitar la comprensión de la comunicación a la transmisión de información, y es una visión que, como apuntas en tu libro, llega a permear incluso las estrategias y la práctica de movimientos sociales y ONG. ¿Por qué crees que seguimos sin asociar la idea de comunicación a procesos relacionales, simbólicos y culturales o de transformación social? Bueno, hay varios procesos que han confluido en esa línea, a generar ese imaginario, a anclar la comunicación a ese acto de transmisión de información o bien a un acto de persuasión, de atraer al ciudadano, audiencia, posible votante a los intereses previamente definidos por el emisor, ¿no? Yo creo que, por un lado, ya que estamos en la universidad, habría que definir cuál ha sido la tradición de las teorías de comunicación desde las que se ha pensado el propio acto o proceso de comunicación, ¿no? Y ahí pues encontramos todo el influjo de estas teorías funcionalistas, conductistas, que entienden la comunicación masiva como un acto de transmisión o de persuasión, de regulación de la opinión pública. Pero luego nos encontramos también con el propio discurso que construyen los medios y las empresas informativas sobre qué es informar o en qué consiste informar, ¿no? La contradicción que resalta el libro es cómo esos marcos teóricos, esos imaginarios, están también muy presentes en otros actores sociales que parece que por su papel deberían entender la comunicación de otros imaginarios, más como cambio social, más como construcción de vínculos, construcción de tejido social, ¿no? Durante mucho tiempo los movimientos sociales han pensado que hacer comunicación alternativa era cambiar simplemente los temas de los que se hablaba, ¿no? Utilizando este refrán popular español, ¿no? Cambiar el collar del perro, pero manteniendo el perro. La reflexión que plantea el libro es cómo hay que cambiar el propio perro, hay que cambiar el modelo de comunicación, esto lo que desde la tradición latinoamericana se entendió como apostar por modelos horizontales, modelos dialógicos, donde la comunicación entendida como un proceso que involucra al ciudadano, a la audiencia, no solo en la comunicación, sino en el cambio social, es fundamental. Precisamente las nuevas formas de comunicación que posibilitan los desarrollos de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y los nuevos valores culturales emergentes en la red, de la horizontalidad, la colaboración, la participación, la gratuidad, ¿no? Acentúan la importancia, yo creo, ¿no? de esta dimensión cultural, relacional y simbólica a la que aludíamos. ¿Crees que están contribuyendo las nuevas tecnologías de algún modo pues a modificar estos imaginarios sociales sobre la comunicación a los que hacías referencia? Yo creo que hay un potencial, que hay una posibilidad en este nuevo entorno tecnológico y también sociocultural, ¿no? Porque a veces nos olvidamos de que no basta con la tecnología, hay otros valores que se tienen en cuenta en la sociedad que apuestan por esta interacción, por la participación, por la horizontalidad, por la construcción de vínculos. Las tecnologías potencian, es uno de los elementos que mejor pueden hacer, ¿no? Construcción de redes, horizontalidad, construcción de conocimiento. Y por otro lado, yo creo que hay una cuestión generacional también en las investigaciones que estamos haciendo cuando se utiliza la variable edad y se ve cuál es el imaginario sobre las nuevas tecnologías entre gente adulta, 40, 55 años, y entre jóvenes. De entrada, los adultos entienden en términos mayoritarios el uso de las tecnologías como acceso o gestión de información. Gestionar un viaje, consultar el periódico, mirar los movimientos bancarios. Cuando se consulta el imaginario y los usos sociales y las estrategias de apropiación de los jóvenes, se ve que aparece todo este elemento relacional. Utilizo las redes para estar en contacto con mi grupo de iguales, para expandir los vínculos en los que me muevo, para intercambiar horizontalmente información. Entonces, bueno, es verdad que convivimos en un periodo en el que los jóvenes y aquellos que están construyendo su identidad
en un momento en el que las redes sociales juegan un papel importante, sí tienen esta apertura a entender la red como un espacio de construcción de vínculos, como algo relacional. Y por otro lado convive también como esta visión más tradicional de seguir entendiendo unos medios diseñados para la construcción de redes, los utilizan como el viejo esquema de los medios masivos, como un medio unidireccional en el que transmitir información de una emisora a muchos. No obstante, tras un periodo inicial de expansión de Internet libre de regulaciones y en el que se habría estado forjando un imaginario libertario, digamos, de la red, pues asistimos ahora a una especie, podríamos decir, de contrarrevolución cultural, ¿no?, que se apoya en el despliegue de un marco jurídico y de una acción judicial muy restrictivos y que pretenden justamente modificar esta relación con las nuevas tecnologías que comunidades y sociedades, pues, de este perfil más joven, pues, habían desarrollado. ¿Cómo marca esta tensión y el proceso de construcción del imaginario técnico de Internet, por usar la expresión de Patrice Flizy? Es cierto que esta tensión normativa se está aplicando hacia un espacio, digamos, que está fuera de control, o fuera del modo de control tradicional, porque habría que revisar también, a partir de los últimos trabajos de investigadores como Matelart, ¿no?, su trabajo de un mundo vigilado, como en la red se ponen en marcha estrategias de control difuso, donde bajo una aparente libertad de movimientos hay otras estrategias de control no panópticas, pero no por ello menos sofisticadas, ¿no? Es verdad que al poder instituido, al poder dominante económico, político, jurídico, le cuesta mucho encontrarse en un escenario abierto como es el de Internet, porque está acostumbrado a regular la opinión pública en los medios, los sistemas cerrados de los medios masivos. Y por lo tanto es un cambio de reglas donde a la vez están viendo que por primera vez posiblemente en la historia los movimientos sociales orientados al cambio social se han apropiado casi desde los momentos de configuración de la red de la herramienta. Cuando miramos otras oleadas tecnológicas, con la televisión, por distintos motivos económicos, no fue posible acceder a ellas. Con la radio se tardó un poco en apropiar la herramienta de perspectivas de cambio social. Esto no ha ocurrido con la red. Ya desde la propia construcción de la red estaban ahí los movimientos activistas libertarios viendo en qué medida se podían apropiar de estas herramientas, ¿no? Digamos que por un lado, entonces, es complicado el poner límites a unas lógicas que ya están en marcha de intercambio, de construcción de conocimiento, de construcción de redes. En ese sentido, por hablar de lo más concreto del panorama español, la ley SINDE intenta poner vallas al mar, ¿no?, unas dinámicas, unos procesos de construcción de cultura digital que desbordan esos marcos normativos, pero por otro lado, sin ser idealistas, habría que destacar cómo hay sofisticados mecanismos de control, ¿no?, cómo desde una perspectiva mercantil la red permite obtener datos del público objetivo de empresas y de gobierno, cómo el propio usuario en este perfil de prosumidor facilita datos de su perfil político y mercadotécnico. Y eso favorece también las posibilidades de estrategias más sofisticadas de control. Yo creo que el debate en la red está teóricamente y prácticamente entre ver cómo es la posibilidad de anticipar otros modelos de comunicación, otros modos de organizar la participación política y de construir sociedad más horizontales, o por otro lado cómo sofisticar los mecanismos de control de los viejos esquemas funcionalistas conductistas, dando una vuelta de tuerca más. En esa tensión es donde nos encontramos. En esa tensión se sitúa también pues una de las promesas de las nuevas tecnologías, que en una reedición de la visión modernizadora del desarrollo que imperaba en los años 50 y 60, se nos han presentado como la nueva receta para superar la pobreza y la desigualdad, tanto en los supuestamente bautizados como países del tercer mundo, como en el cuarto mundo que vive en nuestras propias sociedades occidentales, donde casos como España, ya sean las estadísticas y las encuestas, ya identifican un 25% de la población que vive en situación de pobreza. Realmente, ¿cuál es, en tu opinión, el potencial de las nuevas tecnologías y sus limitaciones para alcanzar estos objetivos tan ambiciosos?
En el libro y en las investigaciones en las que he participado últimamente manejamos el término de capital informacional. Hablamos de estrategias de apropiación de las tecnologías de la información y ahí se definen una serie de escalones, unos escalones que van desde lo más sencillo hasta los niveles más complejos. Entonces, para hablar de apropiación de uso social de Internet, de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, hablaríamos en un primer nivel de acceso y políticas que favorecen la universalización de ese acceso a Internet, ¿no? Políticas que tienen que ver por la apuesta por software libre, como una apuesta ética, tecnológica y política que favorece esta universalización, permite liberar recursos que antes iban destinados a comprar licencias privadas, a favorecer políticas de alfabetización digital, de compra de equipos que se mantienen en el tiempo, de un software con una base ética más atractivo, más coherente con los movimientos sociales. Un segundo nivel que sería de cómo se adoptan esas tecnologías, cómo se alfabetiza mínimamente en el uso, en los modelos teóricos, comunicativos, tecnológicos que están implícitos. Y finalmente un último nivel en el que uno aprovecha el corazón, lo que mejor permiten hacer esas tecnologías. Y en este último nivel, por desgracia, no llegan muchos grupos, no llegan muchos ciudadanos. Este último nivel sería el que permite captar la lógica de la red, no solo la red en su sentido tecnológico. Las nuevas tecnologías nos permiten entrar en redes de investigación, construir colectivamente conocimiento, tejer vínculos, estar conectados. Bueno, pues todo esto, por desgracia, no suele ser algo a lo que alcance el común de los usuarios, ¿no? Justamente esta idea del último nivel de la apropiación de las nuevas tecnologías y vinculado también al concepto de capital social al que acabas de referirte. En tu libro hablas de otro concepto, de otra idea que es la ciudadanía digital. ¿Nos puedes explicar un poquito más a qué os referís con este término? Bien, ahí hay un debate también, ¿no? Porque ciudadanía digital no es un ciudadano que comienza a utilizar las tecnologías para acceder a información de los partidos tradicionales, sino que es un modo diferente de ejercer la ciudadanía en un contexto tecnológico y sociopolítico diferente. En ese sentido, un espacio común tiene que ver con los bienes públicos y con el modo de participación en lo público, en el doble sentido político y en el sentido tecnológico y del conocimiento. Entonces va un poco en ese sentido de cómo hay un entorno tecnológico en el que también se está jugando el ser ciudadano, utilizando las tecnologías. Encuentro que hay un modo de ejercer mi ciudadanía y también cómo se va rompiendo esa brecha entre tecnología y política, ¿no? Que a mí me parece muy sugerente. Uno de los autores básicos del campo de la ciencia y la tecnología y la sociedad, Landon Wiener, plantea, para ver cómo son muy difusas estas fronteras entre tecnología y política, plantea ir al origen del término cibernética, tal y como fue pensado por los griegos, ¿no? Y ese término de cibernética tiene que ver con un instrumento, el timón, y con el arte de gobernar. Hay una tecnología que es permite un uso instrumental, pero proyecta un modo de entender la vida política y la vida en común. Y no se puede cortar con un cuchillo dónde está la parte tecnológica y dónde está la parte política ciudadana, sino que esas fronteras se han vuelto cada vez más difusas. El término ciudadanía digital va por ahí, ¿no? Hay un modo nuevo de ejercer y de llevar a cabo la ciudadanía en la plaza pública y en el espacio cibernético, sobre todo porque esas fronteras se han vuelto difusas a partir de eventos tan cercanos como el 15M, ¿no? Pero en ese sentido, para reconocer y garantizar esta ciudadanía digital, ¿qué derechos serían necesarios ahora mismo reconocer? Bueno, ahí haría falta una tarea pendiente que tenemos, es el desarrollo de los derechos de la comunicación, que han quedado a un nivel embrionario en ese marco general de los derechos humanos, donde, por desgracia, lo que se ha acabado haciendo es reconocer el derecho de las empresas informativas a trasladar información a los ciudadanos, en lugar de reconocer el derecho que todo ciudadano y ciudadana tiene
a acceder a información y a producir información como un derecho básico para la construcción de su ciudadanía, ¿no? Yo creo que apunta por ahí, ¿no? A un desarrollo en el que se entiende que para ser ciudadano de pleno derecho en nuestro contexto político y tecnológico hace falta acceder a información de calidad y a acceder a los instrumentos que permiten producir y construir representaciones y discursos en estos entornos tecnológicos, ¿no? De hecho, asistimos, ¿no?, muy al hilo de esta idea de ciudadanía digital, asistimos a la emergencia de nuevas e imaginativas formas de participación política informal a través de las nuevas tecnologías. ¿Qué relación mantienen estos cauces informales con los cauces tradicionales de participación política y a la vez qué relación mantiene la participación en el entorno virtual con la participación en el entorno político físico? Volvemos de nuevo al ejemplo del 15M, que es como un referente, un proceso instituyente que nos permite visualizar muchas de estas ideas, ¿no? Desde hacía algunos años ya se venía detectando por los expertos que evalúan las claves de la participación política como hay una participación desinstitucionalizada, ¿no? Como la visión del militante, del activista político tradicional que se afiliaba a una organización clásica, a un partido y participaba regularmente, se ha venido difuminando, sobre todo por parte de las nuevas generaciones de jóvenes. Había una participación más puntual, más esporádica. Yo creo que procesos como el 15M han acabado de romper ese referente, ¿no? Y son precisamente las organizaciones políticas clásicas las que intentan arrimarse a estos procesos instituyentes para ver cómo pueden rentabilizarlos desde sus lógicas, ¿no? Yo el 15M habla de la capacidad de la ciudadanía de autoconvocarse en la plaza pública, de recuperar el espacio público, de construir y tejer redes y a la vez de interpelar a los políticos, a las organizaciones políticas clásicas para que recuperen la esencia de la representación política, ¿no? En ese sentido sí que se abre un proceso a largo plazo que no sabemos cómo va a cristalizar, ¿no?, en el que estos nuevos modos de ejercer la ciudadanía lanzan una enmienda a la totalidad hacia las formas políticas tradicionales, donde el modelo de red aparece como un modelo referencial no solo en el plano tecnológico, sino también como modelo organizativo y político, ¿no?, donde la participación, la horizontalidad, la interacción están en el núcleo del nuevo modelo y que cuestiona esos modos ya un poco arcaicos de ejercer la política como venían llevando a cabo los partidos tradicionales. Pues Víctor, sabemos por tu libro Comunicar para transformar, transformar para comunicar y por las conversaciones que hemos podido mantener contigo que evidentemente enfocas el desarrollo y el cambio social desde una perspectiva pues con un hondo significado político. Sabemos que continúas tus investigaciones, estás investigando estos fenómenos de ciudadanía digital, de participación política, de emergencia de movimientos como 15M y esperamos pues cuando tengas resultados de estas investigaciones volver a tenerte con nosotros para que nos sigas contando cómo se reflexiona desde la academia sobre estos procesos de cambio que estamos viviendo. Gracias por estar con nosotros. Muy bien, gracias a ti, Ana, y a la Universidad Autónoma de Barcelona y al INCOM por la invitación a estar aquí y poder compartir nuestros trabajos. Es un placer.